Doy gracias a Dios porque me permite la grabación de este tema. En nuestro estudio acerca de la vida de José, hemos llegado al momento en que José es sacado de la cárcel, llevado ante Faraón, y José le interpreta a Faraón los sueños que tuvo, y no solamente los interpreta, sino que le da los consejos que debía seguir para asegurarse que cuando llegara la prueba del hambre y de la falta de todas las cosas materiales con respecto a la alimentación, se pudieran resolver y pudiera salvarse el imperio, el gobierno de Faraón, el pueblo de Egipto y también las demás naciones que estaban alrededor. Después de escuchar estas palabras, voy a leer otra vez lo que la Biblia dice que fue el pensamiento de Faraón, o sea, lo que la Biblia dice que Faraón dijo. Dice Génesis 41, versículo 37 en adelante, el consejo pareció bien a Faraón y a sus siervos, los que estaban escuchando en las declaraciones de José y sus interpretaciones y sus consejos, le pareció bien no solamente la interpretación, sino los consejos que José dio. Y dijo Faraón a sus siervos, hallaremos a otro hombre como este que tiene el Espíritu de Dios. Después de hablarle a sus servidores acerca de José, entonces Faraón se dirige a José y le dice, ya que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¿Por qué razón fue que Faraón dijo que en todo Egipto no había ningún entendido ni ningún sabio como José? Porque José era el primero. La razón era porque Dios, el Espíritu Santo, había dado inteligencia a José para interpretar el sueño y le había dado capacidad para dar consejo y para guiar por el camino correcto. Por esa razón es que José, a la vista de Faraón y de sus servidores, ocupaba el primer lugar porque era un hombre que Dios podía usar. Entonces, sigue diciendo la Biblia, tú estarás a cargo de mi casa. Por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el reino. Estas palabras nos recuerdan que cuando José llegó como esclavo a la casa de Potifar, llegó un momento que Potifar solamente se ocupaba de la comida que comía, porque todo lo puso en las manos de José. José lo administraba y lo dirigía todo, y Dios daba su bendición. También recuerda que cuando José fue llevado a la cárcel como esclavo y justamente como esclavo y acusado y justamente, también el jefe de la cárcel, todo lo que puso bajo el cuidado de José, no tenía que preocuparse. O sea que donde José llegaba, llegaba también la bendición de Dios porque José estaba en las manos de Dios
había entregado su vida a Dios y Dios obraba en José. En Egipto llegó ese momento también donde Faraón le da toda la autoridad a José. Y darle toda la autoridad a José significa algo de lo cual quiero hablar. Antes de hablarle de lo que quiero decirle, voy a leer otros textos en la Biblia. Versículo 40, tú estarás a cargo de mi casa, y por tu dicho se gobernará todo mi pueblo. Solo yo seré mayor que tú en el trono. Y agradó y agregó Faraón a José, ahora te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Lo hizo vestir de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron ante él, doblad las rodillas, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dice el versículo 44, y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en todo Egipto. Leí estos textos antes de hacer la siguiente mención. Cuando José fue llevado y vendido a Potifar, era un esclavo y como esclavo, él tenía que arrodillarse, tenía que obedecer a Potifar. Aunque llegó a ser el principal, Potifar estaba sobre él. Pero en todo este relato bíblico que estamos leyendo, hay una cosa que no se menciona. No se menciona, pero todos sabían. Todos sabían que José había sido un esclavo. Todos sabían que José había sido acusado. La Biblia tiene relato de la acusación de la mujer de Potifar y la acción de Potifar de llevar a José a la cárcel. Pero José demostró que era un hijo de Dios y demostró que era un hombre y aunque había sido esclavo hasta el momento en que llegó delante de Faraón, era un hombre íntegro y no era esclavo de la peor de las esclavitudes, que es del odio, del rencor, del resentimiento, porque José, como fue acusado injustamente, vendido por sus hermanos injustamente, esclavizado injustamente y encarcelado injustamente, ahora que tenía todo el poder, José demostró que era una persona libre de malos pensamientos. Era un hombre que representaba a Dios, representaba a Cristo, era un ejemplo de Cristo, porque no odió a los que le habían hecho mal. De esa manera, Dios tampoco odió al ser humano que se alió con Satanás y se puso en contra de Dios. Cristo vino a la tierra para salvar al mundo, así como José fue enviado a Egipto para salvar a su familia y todas las cosas que ya
hemos señalado, salvar a la nación, salvar a tantas personas. Así Cristo vino a salvar a la humanidad. Y aunque fue acusado, condenado, azotado, menospreciado, Dios ama al ser humano y Dios le da al ser humano la oportunidad de escapar del pecado para servir a Dios. No menciona la Biblia que José haya hecho algo en contra de Potifar o de su mujer. La Biblia guarda silencio hacia esto, pero él lo vivió. Y los que estaban relacionados con José y de toda la historia de José, que se hizo tan conocido porque llegó a ser el Salvador de Egipto, las personas que vivieron en ese tiempo no tenían más que saber que José era un hombre que era movido por un espíritu superior, o sea, que estaba en armonía con Dios. Y cuando uno está en paz y en armonía con Dios y entrega su vida a las manos de Dios, entonces recibe todas las bendiciones de Dios y está libre. La persona está libre de resentimiento, de rencores, de odio. No toma venganza por su mano, porque se pone en las manos de Dios. Y cuando del momento en que José es engrandecido en adelante, ahora era Potifar el que tenía que reconocer y doblar sus rodillas delante de José. Pero José no veía esto como una venganza, no veía esto como un motivo de engrandecimiento, sino que de la misma manera que servía a Potifar, de la misma manera que servía al jefe de la cárcel, de la misma manera que también servía a su padre y a sus hermanos, José también siguió haciendo así, dando su vida y entregando su vida para salvar, para el servicio de los egipcios. Quería señalar esto porque es bien marcado esta correlación de José puesto en las manos de Dios para que José actuara en Egipto como un representante de Dios, como un hijo de Dios. Así como los seres humanos llegamos a conocer más del Dios el Padre por la vida y la obra de Jesús en la tierra, así también Faraón y todo Egipto llegó a conocer más del Dios verdadero porque lo veían a través de la vida y de la obra de su siervo, de José. Ahora yo quiero referirme a algunas otras declaraciones y aquí encontramos. José fue puesto sobre toda la tierra de Egipto. Significa, era el gobernante máximo de Egipto después de Faraón. No solamente era el que le habían puesto la tarea de recoger el trigo, guardarlo y hacer lo demás, de venderlo y todo esto, sino que era la autoridad más grande de Egipto en este tiempo después de Faraón. Estas otras declaraciones. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Ese anillo que coloca Faraón en la mano de José no era una joya, era una joya, lógico, pero no tenía el objeto de una joya, sino que era un signo de la autoridad.
Cuando se estampaba la figura que el signo tenía en los decretos, en los acuerdos, en las cosas que se pudieran hacer, esa era como la firma de José que daba autoridad a lo que estaba haciendo. Así que este anillo es un símbolo del poder que tenía José, que podía redactar documentos, tomar acuerdos y no tenía necesidad de consultarlo porque él tenía la autoridad dada por Faraón para que José con su anillo, con su sello, pusiera en valor todas las cosas que él consideraba que debían ser eh, hechas. De esta o hasta esta altura llegó la confianza de Faraón en José. Sabía que las decisiones que José tomara iban a ser correctas. Y ahora repito, no solamente lo sabía, porque confiara en la capacidad de José, sino porque José se había señalado con sus obras, con su perdón, con su dedicación, por su amor, se había destacado como un representante de Dios. También que le puso un collar en su cuello no significa que este collar de oro estaba como una joya, también era una joya, pero era también un signo de su autoridad, como los galones en un soldado. Era el signo de la autoridad de José como una autoridad, como un dirigente de la nación de los egipcios, o sea, la nación de Egipto. Lo hizo subir sobre su segundo carro. Esta declaración bíblica nos enseña el momento histórico para la nación de Egipto eh, que estaban viviendo, porque los caballos y los carros fueron introducidos en Egipto por los Ixos, que llegaron a gobernar en Egipto. Esa es una de las razones, además de otra, por la que se entiende que el tiempo en que José hizo su obra en Egipto fue bajo el gobierno de los Ixos, o sea, los gobernantes que estaban en Egipto y eran de otras naciones. Y la declaración de doblar rodilla no es una declaración que adorara a José, sino que era una declaración que reconocían la autoridad de José y que cuando José decía algo había que obedecerla. Y Faraón recordó en Egipto en ese momento, solamente Faraón estaba por encima de José. Y terminando este tema, quiero volverme a referir a esa cualidad tan hermosa de José del perdón. No buscó venganza. Aunque fue azotado, aunque fue puesto en cadena, aunque le aprisionaron sus pies con grillos, él no buscó venganza. Antes bien, hizo reconocer que Dios es amor y que Dios cuida a sus hijos. Y puso en alto esta otra cosa. La persona que se entrega en las manos de Dios, la persona que obedece a Dios, será una persona bendecida en su vida, en sus relaciones, y esa bendición también la alcanzarán los que estén a su lado. Nosotros como hijos de Dios debemos ser igual, no guardar rencores, no estar pensando en lo negativo,
sino demostrar en nuestra vida el carácter y el amor de Dios, porque Dios quiere que sus hijos en esta tierra los representemos de esta manera. Hasta aquí llegamos con este tema que te pido que lo compartas con otros para que este tema puedan escucharlo otras personas y en la próxima grabación nos veremos para seguir hablando de